Antes de comentar este cuadro de Telesforo Fernández Cuevas, El Nalón en Escaldes, tengo que decir que el mío comentario no es el comentario de un crítico experto en artes plásticas. Yo soy músico, no obstante, préstame mucho ver pintura, sobre todo si es pintura de la escuela de los pintores asturianos. Este cuadro impresionóme, va tiempo en el Museo de Bellas Artes cuando lo vi la primera vez, porque lle posiblemente todo lo contrario de la pretenciosidad. Lle un cuadro humilde, entamando por el tamaño, apenas medio metro, en la dimensión más larga. Lle un cuadro humilde por tema, simplemente un momento del río Nalón en un lugar cualquiera de los miles de lugares preciosos que hay a orillas no solo del Nalón, sino de los ríos asturianos. Y un cuadro fecho seguramente sin mucho detenimiento, porque los hermanos Cuevas pasaban casi fame en esos tiempos, pintaban para sobrevivir, pintaban porque necesitaban vender, pintaban incluso con mucho aguarrás y poca pasta porque el óleo estaba caro. Y un cuadro que me llegó al alma directamente, inmediatamente, porque el pintor, con una mirada limpia, con la mirada de un Buda casi, con la mirada de un meditador, capta de una manera maravillosa la luz de una tardiada del mes de agosto, quiciabes, con les nubes a lo fondero, enriba los montes amenazando truena, capta ese espello maravilloso del agua medio quieto del río, espellando les peñes, espellando el verde, los ocres, los colores de la orilla del río. Y un cuadro que me llega al corazón además porque en diciendo que leí algo sobre la vida del autor, Telesforo Fernández Cuevas, y del so hermano, que era un extraordinario dibujante, pues llegóme al corazón porque, como digo, refleja muy bien lo que fue, lo que sigue siendo de alguna manera la vida, el menosprecio al que fueron sometidos y en parte siguen siendo sometidos los artistas de esta tierra, que muchas veces, teniendo unas cualidades muy dignas de reconocimiento, pasaron y pasen desapercibidos para la sociedad, para las instituciones, para los poderes públicos. Yo creo que Telesforo Fernández Cuevas y el su hermano Valentín reflejen muy bien este caso. Y este cuadro, por la su humildad, por la su perfección técnica, me parece a mí, por qué no decirlo, esos fundidos, esos fondos, esos empastes de los colores, este cuadro refleja eso, la humildad de un gran pintor y el desprecio al que fue sometido quizá en el so tiempo o el poco aprecio que hizo que morriere prácticamente en la miseria cuando la guerra civil. Por eso y quiero rendir el mío homenaje al autor y también al cuadro e invitar a la gente asturiano a que lo disfrute como yo lo disfruté sentándose o parándose delante de allí 5 minutinos siquiera.